quién? Déjenoslo saber. Bendito el Eterno. Bueno, pastora, Parashá Mató y Masei. Parashá Mató y Masei, que comprenden el libro de Números, capítulo 30, desde el verso 2, en algunas versiones desde el verso 1 hasta el verso 42, y Masei, que comprende el libro de Números o Bamidbar, capítulo 33, del verso 1 hasta el 36:13. Y con estas dos porciones de la escritura queremos compartirles que terminamos este libro maravilloso. Terminamos este libro, pero lo vamos a concluir con una enseñanza muy especial para nosotros. Y lo digo para nosotros porque anoche fue muy especial para nosotros acá en casa. O bueno, cuando estábamos estudiando la Parashá, anoche tuvimos la apertura del nuevo mes y el cierre del mes anterior. Pero cuando nos detuvimos a lo largo de la semana a ir estudiando esta Parashá, pues definitivamente nos habló mucho. Y curiosamente nos habló mucho fue como familia. Así es. Entonces, eso mismo que hemos recibido, queremos transmitirlo hoy a ustedes, a cada uno de los hermanos, porque vamos a estudiar esta Parashá desde una perspectiva bien especial. Parashá Mató. Y la vamos a estudiar desde esa perspectiva de la familia. Amén, amén, amén. Pero antes que cualquier cosa les voy a pedir a que usted esté ahí conectado, pendiente. Vamos a hablar un poquito de lo que significan ambas porciones. Luego solamente nos vamos a centrar en una, pero permítanos explicar de dónde nació este nombre Mató y Masei, cuál es la raíz. Y vamos a iniciar con Mató, que es la parashá inicial. Y matot es una palabra que viene de la raíz hebrea mate y significa vara. Miren que ahí uno puede encontrar en el contexto que una vara pues es algo inerte que se corta de un árbol, por lo tanto deja de tener ese poder de seguir creciendo y dar nueva vida. Pero hubo una vara que reverdeció y que por más desconectada que estuviera, volvió a dar fruto y fue la vara de Aarón. Pero también hay otra cosa muy curiosa, pastora. La vara o ese palito cuando se seca se vuelve fuerte. Así es. Y sirve como bastón. Entonces, bien interesante esa perspectiva de Matot. Y Matot también, ya definiéndola como en el nombre de la parashá, la porción para esta semana, de la parashá 42, porque es la porción 42, es tribus, para que usted lo tenga allí presente. Vamos a ver por qué tribus ya en el desarrollo del tema. Y la siguiente parashá, que es la parashá Masei, que es la que corresponde a la parashá número 43, significa viajar. Es la esencia misma del dinamismo, o sea, en el viajar, en el desarrollo de cada viaje hay un crecimiento, hay un valor en cada salida y hay un punto donde inician esos viajes y donde terminan. Además de que la porción Masei nos menciona qué sucedió en cada jornada de este viaje. No solamente en cada viaje, sino en cada jornada, en cada parada, qué sucedió. Nos va narrando la historia de los acontecimientos por los cuales tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Pero, como les decíamos desde un inicio, hoy queremos centrarnos en la primera liyá de la parashá Matot, porque es una parashá que va a hablar del elemento básico de las congregaciones, pero también el elemento básico de la sociedad, y es la familia. Matot es la historia de un matrimonio. Si usted está casado o casada, usted tiene que prestarle mucha atención a esta enseñanza, pero si usted está soltera o soltero, también tiene que prestarle mucha atención a la enseñanza. En la imagen que vemos un esposo y una esposa. Inevitablemente, siempre que se habla de matrimonio, va a haber algo que se va a ver afectado para bien o para mal. Y es la cobertura que está bajo ese pacto matrimonial, ¿cierto? Cuando estábamos repasando esta parashá con la pastora, analizábamos que hoy los jóvenes, por ejemplo, no se quieren casar. Si hacemos una encuesta y preguntamos cuántos quieren casarse, cuántos en su vida tienen proyectado casarse, a qué edad tienen proyectado casarse, la respuesta generalmente que le dan a uno hoy en día es que no están interesados en casarse. No me quiero casar. Mucho menos tener hijos, ¿cierto? Pues es respetable, pero digamos que estamos hablando de como de esta constante. Algunos
dicen incluso que prefieren tener una mascota a casarse o tener un hijo. Así es. Y es que el matrimonio, la esencia clave y fundamental, cuando Adonai dio toda su palabra, toda su Torah, entregó su Torah, ha perdido legitimidad. ¿Usted sabe qué es esa palabra? Legitimidad. O sea, valor legal. Pareciese que ese pacto matrimonial ya no tiene ninguna razón de ser para algunos, valga la claridad. Entonces, muchos de los jóvenes definitivamente dicen, no me quiero casar, y todo esto radica porque han visto el ejemplo de sus padres que dice, yo la verdad no quiero repetir esto. O sea, yo como que la verdad, dejemos así y yo quiero enfocarme en otra cosa, o yo quiero dedicarme a mis cosas, a mis sueños, a mis proyectos, pero yo, familia, ese plan, ese proyecto no está dentro de mis sueños. ¿Qué van a querer hacer nuestros hijos? Nuestros hijos van a querer o copiar lo bueno de nosotros o lo malo, ¿cierto? Entonces, de eso depende también las decisiones que ellos tomen, porque nosotros influimos para la vida de ellos tanto positivamente como negativamente. Hoy que ven nuestros hijos en el matrimonio, por ejemplo, ven malos testimonios en las familias, pero no hablemos de las familias que no son creyentes, de las familias creyentes. Así es. ¿Sí? Sus padres se mantienen en constantes divisiones, contiendas, peleas, discusiones. Hay batallas campales en esas casas, y así muchas veces no nos digan y no nos cuenten, nosotros lo sabemos. ¿Sí? Hay peleas, hay choques, porque, bueno, porque tal vez queremos enseñar Torah, pero no queremos vivir Torah. Queremos llenarnos de un mundo de conocimiento, pero no queremos vivirlo. Queremos sabernos todo el alefato en hebreo, pero no queremos aplicar ese alefato hebreo a nuestra vida, a nuestros hogares. Por eso esta parashá, o este principio de esta parashá, esta primera aliyá, se enfoca mucho en la familia. Miren, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura nos habla siempre de un plan del Eterno, y su plan siempre fue con la familia. Por eso Israel Casa Integral es un ministerio que se enfoca en ¿qué? Ahí me lo están contestando por el chat. Muchas gracias. En la familia, ¿cierto? Así es. Como la institución más importante de la Torá, pero también de la sociedad. La familia influye en el comportamiento del individuo en sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia es la que modela y ayuda a forjar ese carácter, ese temperamento del niño. Mi esposa, pues de pronto sabes más tú que yo, los niños tienen una etapa en la que ya como que definen todo su ser, y es muy rápido. Si no estoy mal, son los primeros 7 años. Hasta los 7 años. Ahora, sí, en la actualidad, como vienen cableados diferente, hasta los 5, la mayor parte. Exacto. ¿Y por qué hasta los 7? Porque es el tiempo en el cual las células neuronales realizan las conexiones con las que va a estar el individuo generalmente toda su vida. Se siguen construyendo esas redes neuronales que también van despertando esa conciencia en la persona, pero ya no como hasta los 7 años. Así es. Entonces miren que por eso la familia es tan relevante. Hoy las acciones de los padres no coinciden con lo que ellos predican o lo que ellos ven en la realidad. Y esto ha afectado a tal punto que, si ustedes recuerdan, nuestros abuelos hacían negocios sin dinero, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se hacían los negocios? ¿Cómo se hacían los negocios? ¿Cómo se cerraba un negocio? ¿Qué era necesario para cerrar un negocio? Bueno, solamente la palabra. La palabra. Y me sorprendí que hace poco en un periódico, y ya vamos a más Torah, es que es bueno como hablar de todo esto, en un periódico mexicano, esta semana leí un artículo de una persona que está capturada por un delito terrible, está por ahí en los Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero quienes leyeron el artículo saben quién es, y él dijo que de toda su vida lo que él más valoraba era la palabra, y que era una persona que tenía todo el dinero del mundo, pero para él lo más importante era la palabra. Y entonces, anteriormente, para cerrar un trato, ¿cómo hacíamos? Nos dábamos la mano. Nos dábamos la mano y listo. Me vende la finca, le vendo la finca, cerrado Vendida. el trato. No había necesidad. Hoy en día, ¿qué toca hacer? Ir a la notaría, notaría, firmar, huella digital, dactilar, todo exacto, lo que se necesita. Examen de sangre, ADN, mejor dicho, le piden de todo. Testigos. Testigos.
Le piden de todo porque la palabra hoy la palabra parece que fuera como viento, ¿no? Como un algodón, como que es inconstante. Entonces, eso es algo que tenemos que recuperar. ¿Y dónde lo vamos a recuperar? Desde la casa, desde el matrimonio. A veces nosotros queremos que la iglesia, la Keilah, la comunidad nos solucione todo, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahí, desde la casa. Desde la familia. Desde la familia, así es. Entonces, en esta paracha vamos a encontrar dos palabras bien interesantes. Y una es la palabra. La palabra promesa o voto. Y viene del hebreo nadar. Y esto significa respecto de algo que yo he prometido, algo que yo he dicho que voy a hacer. Y la palabra juramento, que es Shava o Shebuat, y hace referencia a no hacer una actividad permitida, ¿no? A veces uno hace un juramento que yo no voy a volver a hacer ese tipo de cosas. Bueno, ahora miremos algo. Venimos hablando del valor y de la importancia de la palabra. Y todavía, pues, no hemos tocado la paracha porque necesitamos entender ese contexto. Eclesiastés 5 nos dice algo muy importante. Acompáñenos a la escritura, vamos a Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Por favor, abra su Biblia, escudriñen las escrituras, dice la pastora Pili, porque en ella nos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti y de mí. Y dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1, cuando fueras a la casa de Adonai, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Escuchen y repitamos esta parte. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Adonai, porque Adonai está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Cuál será ese sacrificio de los necios? Pastora, ¿cuántas veces nosotros no hemos cometido ese pecado? Y nosotros hemos hecho sacrificio de los necios con nuestras palabras. Así es. Muchas veces haciendo promesas, pero también muchas veces hablando de alguien o hablando de algo, Así ¿cierto? es. O hablando del ministerio, o hablando del pastor, o hablando del vecino o la vecina. Nosotros hemos pecado porque nosotros hemos hecho ese tipo de sacrificio, el sacrificio de los necios. Pero ¿qué más nos dice la palabra? El libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, dice así: cuando hagas algún voto a Adonai tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Adonai tu Dios lo demandará de ti y te será por pecado. Entonces miren que faltar a un voto es pecado. Mas si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. Pero lo que salga de tus labios, y mucha atención con esto, lo que salga de tus labios, lo guardarás y cumplirás conforme prometiste a Adonai tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Adonai quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de palabra. Y una cosa más, cuando hablamos de votos, es necesario decir que debe salir la palabra de nuestra boca. Muchos dicen, pero yo he pecado de pensamiento, se me han venido pensamientos y he pecado con esos pensamientos. Estaré haciendo un voto cuando pienso, pero el mismo texto que mencionábamos hace un momento en Deuteronomio nos hace claridad, dice que nosotros, dice, pero lo que salga de tus labios, ahí es cuando tú y yo estamos haciendo un voto, lo que salga de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste. O sea, no puedes retractarte, no puedes negarlo, no puedes añadirle y no puedes quitarle. Tal cual lo dijiste, así lo deberás hacer. Amén. Y mira que hay otro texto que nos habla al respecto y está en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 12. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo la acusación. Entonces miren que
a veces a nosotros se nos olvida y somos insensatos, somos imprudentes, somos, como dice la escritura, hacemos sacrificio de los necios porque somos prontos para hablar. El ser humano le pasa eso. Ahora, vamos a ver una imagen, pero queremos que piensen cuando la vean. En algo que les vamos a compartir. ¿Qué estamos viendo ahí? Por favor, en el chat acá podemos estar compartiendo. ¿Qué vemos? Estamos viendo la imagen de un hombre que está hablando todo el tiempo, hablando. Pero hacemos una reflexión hoy con la congregación de Europa y hoy la queremos hacer con ustedes. Y es, si cuando naciéramos nos dieran un número X de palabras que tú y yo pudiéramos hablar durante nuestra vida y nos dijeran, ese es el número de palabras que vas a hablar. Cuando termines de decir estas 1000 palabras, un ejemplo, terminará tu vida. ¿Qué pasaría con nuestras palabras? Primero, tendríamos más cuidado de lo que hablamos, ¿cierto? Tendríamos más cuidado de en qué vamos a gastar cada una de esas palabras, cómo las vamos a usar. Y haríamos algo que definitivamente se ha vuelto una palabra cliché, pero que realmente la deberíamos llevar a la práctica y es pensaríamos antes de hablar. Todo el tiempo estamos hablando. Y es una facultad, de hecho, pastor, y esto lo va a hablar la parasha, que tenemos mucho más las mujeres que los varones. Así es. Las mujeres hablamos, hoy nos hacían la estadística, dice que los varones 7,000 palabras por minuto. Por día. Y nosotras 17,000. Entonces, cuando nosotros vemos esa estadística, uno dice cuántas palabras he dicho y cuántas de ellas realmente no han sido provechosas. Póngase por un momento a pensar en cuánto de lo que hemos hablado lo hemos dicho muchas veces sin pensarlo y no ha sido provechoso. También hablábamos sobre un ejemplo y que a quién afecta más esto, ¿no? Y hay una característica fundamental que define el desarrollo de una persona. Lo aprendimos con el proceso de nuestro hijo, hemos aprendido muchas cosas, por eso ven que compartimos temas como que, ¿de dónde sacan eso? Que el desarrollo de un niño o de una persona se puede medir a través del desarrollo de su lenguaje. El cerebro de la mujer, desde ese entender, pues es un cerebro mucho más, que tiende a desarrollarse mucho más que el del hombre. Esto hace que la mujer tenga la habilidad de ser más comunicadora y de desarrollar más lenguaje. Lo que decía la pastora, tienen la habilidad de hablar 17,000 palabras al día, mientras que el hombre habla 7,000. Sí, y eso que hay unos hombres que hablan menos. Yo conozco por acá varios que me están mirando en este instante y también conocemos hermanas que no hablan todo eso, pero también conozco hermanas que son muy conversadoras. Que se pasan de las 17,000. Así que usted vaya se ubicando. Entonces, continuamos pensando en ese sentido. Esta parachá, ¿a quién le iba a hablar? Esta porción. Yo sé que ustedes la estudiaron. La mayoría de ustedes la estudiaron, la miraron, la ojearon, pero para los que no, pues se las vamos a recordar hoy, solamente una parte. Esta parachá está en Números 30, versículo del 2, hasta el capítulo 32, versículo 42. Pero cuando empezamos a estudiar la escritura, siempre analizamos a quién le habla, por qué le habla, qué pasó, cuántos acontecimientos existieron, qué pasaría si yo fuera ese personaje, qué pasaría si yo fuera el otro personaje. Comenzamos a verlo como desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿a quién le habla esta parachá, pastora? Bueno, vamos a encontrar que en el versículo 1 el Padre habla específicamente y vamos a encontrar durante todo el trayecto de la parasha que los primeros a los que Adonai habla y le dice a Moshe, háblales a las cabezas de las tribus, tanto al hombre y luego le dice a la mujer. Y en la mujer hace un detalle muy particular, se detiene a hablar en cada aspecto de la mujer, a la mujer soltera, a la mujer casada, a la mujer viuda, a la divorciada, en otras traducciones dice a la repudiada. Entonces el Eterno se tomó el tiempo de hablar específicamente
de los votos a cada una de estas personas. ¿Y por qué lo haría en este orden? Comienza a hablar que transmite el mensaje primero a los jefes de las tribus, porque el Eterno desde el inicio de esta paracha nos va a hablar sobre una posición, una jerarquía de autoridad, ¿cierto? Eso no está muy de moda hoy en día. Hoy a la gente no le gusta que le hablen de autoridad. Sin embargo, Adonai es un Adonai de orden y le da la autoridad a los jefes de las tribus y luego ellos tienen que transmitir el mensaje a todos los hombres y luego continúa el mensaje hacia las mujeres. Y nos recuerda un poco, pastora, lo que ocurrió en el Jardín del Edén. Así es. Lo mencionabas esta mañana. Adonai le da la instrucción al varón. Pero también cuando pasa todo este acto de pecado, cuando el adversario o la serpiente habla a la mujer y la mujer cae en su red, cae en la trampa del adversario, al primero al que llama a cuentas el Eterno es al varón, porque al varón se le había delegado el cuidado, la instrucción, el vigilar de lo que estuviese haciendo su esposa. Hoy día eso ha pasado a un segundo plano y es irrelevante. Muchos varones no tienen cuidado de lo que Adonai les ha confiado. Y en esta parasha, el Padre nos va a llamar, nos va a hacer un llamado de atención. Pero acompáñenos, por favor, a la porción de la escritura y ahora sí vamos a entrar en materia. Números, Bamidbar, capítulo 30, y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. En algunas traducciones se encuentra a partir del verso 2. Dice así: habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre haga un voto a Adonai, ¿qué dice ahí? Por favor, léalo conmigo. O jure imponiéndosele una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca, ¿lo qué? Cumplirá. Nuevamente, todo lo que salga de su boca, ¿lo qué? Cumplirá. Hermana, ahí, póngale resaltador ahí a la pantalla, no, a la Biblia. Póngale resaltador a la Biblia y diga: todo lo que salga de la boca debo cumplir. Y miren que acá es donde nosotros tenemos que empezar a confrontarnos. Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti con todo lo que sale de mi boca? ¿Sí? Con cada palabra que yo digo. ¿Estoy haciendo sacrificio a los necios o estoy siendo sensato? Pero miremos qué dice el Brihadacha, porque hoy esta paracha tiene un poquito de todo, ¿no? Pues como siempre, Brihadacha, profetas, Torah. Dice la escritura en Mateo 5:33. Oísteis además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no jures de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Adonai, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, pero sea vuestro hablar sí y no, porque lo que es de más de esto procede el maligno. Tu hablar sea sí o sea no, porque ya lo adicional en muchas ocasiones proviene del maligno. Pero esta parachá, en esta primera parte, da un mandamiento hacia el hombre y luego dedica hasta el capítulo 11 a hablarnos de la mujer. ¿Sí? Uno dice, no, es que el Eterno es más duro con las mujeres, pero recuerden todo lo que hemos venido hablando, el desarrollo cerebral de la mujer, la cantidad de palabras que se dicen, pero el Eterno con el hombre es muy puntual. Usted debe cumplir todo lo que promete. Como que el padre no quiere negociar mucho con el hombre, ¿no? No pero puede negociarlo. ¿Pero por qué? Miremoslo a la luz de la escritura. Porque es el hombre, o sea, el novio, el que se casa con la novia. Porque el hombre, o sea, el varón es la representación de Adonai. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Porque el hombre es quien le entrega la ketubá a la esposa. Porque el hombre, ahí está mal, bueno, ketubá, qué pena. Porque el hombre es el que paga la dote. O sea, es el que le pone el anillo de bodas a su esposa. Le da algo muy costoso, le da un regalo muy caro. ¿Sí? Es el hombre, porque el hombre es esa representación de Yeshua. Pero recordemos que no solamente eso, sino que Yeshua, como el hombre es la representación de Adonai, pues Yeshua también es ese novio, ¿no?
ese novio que viene a casarse con la novia, con su pueblo Israel. Es la presencia visible de la Adonai invisible, o sea, lo que conocemos como la Menra o el Metatrón. Es el novio que renueva el pacto de la Ketubá y es el novio que pagó el precio más alto que una persona pudo haber pagado por la esposa infiel. Tremendo, ¿no? Por una esposa, y además aclaremos que dice por la esposa infiel, no cualquier tipo de esposa, porque esto es lo que va a hacer la diferencia entre leer esta porción de manera literal de un voto y de cuando nosotros hacemos votos que Adonai tiene que entrar allí y hacer un trato especial. Nosotros podríamos decir, pero ¿de qué voto nos estás hablando? Entonces, ¿cuál es ese voto, pastor, más importante que el hombre puede hacer a lo largo de su vida? El más importante. Ahí, si usted nos quiere apoyar, escribiéndonos, porque varios están participando a través de las redes sociales y nos parece muy hermoso el poder compartirla para echar desde esta manera. Cuando empezábamos con la enseñanza, decíamos que esta historia se trata ¿de qué? ¿De qué, por favor? De el matrimonio. O sea, al final en esta historia hay una familia de por medio, ¿no? Y ahora a las personas, y hablábamos de que a los jóvenes no les gusta ni tienen pensado muchos casarse. ¿Por qué? Porque no quieren asumir algo. ¿Y qué es ese algo que asumimos cuando hacemos un voto o un juramento? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Muy bien. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un con? Bueno, un matrimonio están diciendo. No, pero el matrimonio es el voto más importante que podemos hacer. Pero cuando nosotros decimos en el altar, estamos allí frente a Adonai, a los hombres, las personas más importantes que nos rodean, hay algo que decimos. ¿Y qué es? ¿Cuál es la palabra? Esas palabras que decimos. Nosotros asumimos un compromiso ¿Pero delante de con qué Adonai. palabras? Sí, acepto. ¿Usted lo dijo alguna vez? ¿Usted dijo sí, acepto? ¿Alguna vez cuando usted estuvo allí frente al altar, delante de Adonai, delante de las personas más importantes para su vida, su familia, usted, sus amigos, las más cercanas, usted dijo sí, acepto? Y ese sí, acepto, como están escribiéndolo allí, es asumir un compromiso. Lo que hizo Israel o lo que dijo Israel cuando le entregaron la Ketubá en el monte de Sinaí, ¿qué dijo? Haremos y obedeceremos. Pero después, ¿qué hizo? No hizo ni obedeció. Pero entonces aquí haremos y obedeceremos, podríamos decirle que es ese sí, acepto. Esa es la forma en que nosotros nos comprometemos con Adonai. Por eso es que el hombre, como varón, debe cumplir su compromiso. Amén. ¿Sí? Adonai, a Yeshua, porque recuerden que es el reflejo de la gloria, ¿cierto? Yeshua es el reflejo del Adonai invisible y nosotros somos la representación de Adonai. Yeshua Adonai no le reprochó nada de lo que hizo. Por el contrario, ¿qué le dijo Yeshua Adonai? Dice el versículo ahí en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Eterno tenía complacencia en Yeshua. Porque él cumplía la palabra. Yeshua, hay un texto que siempre lo decimos cuando estamos hablando de Torah, y es que Yeshua no vino a abrogar la Torah, ¿cierto? Sino a abolir la Torah, sino a cumplirla. Es decir, el que da su palabra, ¿qué tiene que hacer? Cumplir. Por eso el varón, que es la representación de Yeshua, debe cumplir su palabra. Aunque con la novia pasa algo especial, y por eso vamos a ver que se le dedican muchas más líneas de esta liyá. Acá tenemos una reflexión. Yeshua es el varón perfecto. Amén. Por lo tanto, Yeshua, siendo el varón perfecto, sin tacha y sin mancha, él le invita a cada uno de los varones hoy que nos están escuchando, que están allí recibiendo esta palabra, a que tú pongas tu mirada en él, en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el varón debe llegar a estar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Yeshua.
Yeshua fue el varón perfecto que no se halló en el pecado, que no se halló en el maldad, que todo lo que él le dijo a su padre lo cumplió. Aún en el momento de su entrega total, él le dice, Padre, aunque no lo entienda, aunque cuando le dice, Padre, pasa de mí esta copa, porque era tan difícil, pero aún hasta lo último fue, dice la escritura, hasta el último momento de su muerte, él fue obediente, dice la escritura, a lo sumo, o sea, es el varón perfecto. Adonai no tuvo nada que reprocharle a Yeshua. Por eso él decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Será que Adonai piensa así de nosotros, especialmente de los varones de esta casa? Adonai está diciendo, tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia. Lo que has dicho lo estás cumpliendo. Lo que has prometido lo estás ejecutando. Ahora, ¿qué está pasando? Cuando el hombre no ejerce ese ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros como sacerdotes no ejercemos ese ejemplo sobre nuestros hijos, entonces hacemos que nuestros hijos no quieran, por ejemplo, asumir el compromiso de un matrimonio, ¿cierto? Así es. Se desvirtúa el valor del matrimonio. Comenzamos a pisotear la sangre de Mashiach, y eso lo vamos a ver más adelante, porque yo digo pisotear la sangre de Mashiach, porque él nos restauró, ¿cierto? Entonces estamos negando ese Mashiach. Hay otra cosa que pasa y que ocurre, y es que nuestros hijos ven en nosotros también al Eterno, ven reflejados al Padre. Por eso, cuando el hombre, o sea, acá que nosotros vemos que ese que entrega que tú vas a decir, asume compromiso, cuando hacemos lo contrario, le enseñamos a nuestros hijos a que no asuman compromisos. Y además que tengan una imagen errada de Adonai, porque si yo soy en la representación aquí en la tierra de Adonai, en el caso del varón, y no cumplo con mis promesas, ¿cuántas veces hemos quebrantado nuestras promesas? Y hemos quedado mal con nuestros hijos. Hoy lo compartíamos con la Kehila en Londres, en Europa, y decíamos, ¿cuántas veces quebrantamos nuestros compromisos con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra pareja, con nuestros hijos? Les hacemos promesas y después lo olvidamos o pasamos por alto y decimos, oh Padre, definitivamente lo olvidé o dejé de hacer lo que tenía que hacer. Pero Adonai te dice, debes caminar conforme al varón perfecto, llegar a la estatura del varón perfecto. Y una de las cosas que tenemos que hacer para eso es cumpliendo nuestros compromisos, cumpliendo las cosas que hablamos, que decimos. Así que si no les enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo de que nosotros cumplimos lo que prometemos, les estamos enseñando que Adonai tampoco va a cumplir sus promesas. Así es. Oh, vaya. Ahora, vámonos con las mujeres solteras. Versículo 3 de Números 30 dice así: asimismo, si una mujer hace un voto a Adonai, se impone una obligación en su juventud estando en la casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se le ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos que ella, digamos, ha hecho serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Tremendo, pastora, eso, pero eso no queda solamente ahí. Versículo 5. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que él se entera, ninguno de sus votos o sus promesas que se ha impuesto serán firmes. Adonai la perdonará por cuanto su padre se opuso. Tremendo esto. Vamos a ver qué pasa con las mujeres solteras. La mayoría de las mujeres solteras somos emocionales, temerosas, inexpertas, inconstantes, inmaduras e infieles. ¿Por qué? Porque no tenemos, no hemos sido capacitadas para ello. No fácilmente se nos olvidan nuestras promesas. Los jóvenes, dice la escritura, que son fluctuantes, ¿no? Hoy decimos una cosa, mañana ya decimos no, mejor queremos otra, o ya cambié de opinión, mejor quiero estudiar esta carrera, quiero estudiar derecho, pero mañana pienso no, mejor quiero estudiar artes, ¿cierto? Porque así es la juventud. Por eso, en este momento, en la soltería, dice que la mujer necesitaba de su autoridad.
Qué hermoso es cuando tenemos esa autoridad, cuando hay alguien sobre mi cabeza, alguien al frente mío que me está dirigiendo y me está diciendo, un momento, eso que estás diciendo, tienes que tener cuidado porque posiblemente no lo puedas cumplir. Eso que estás pensando hacer, eso que me dijiste que ibas a hacer, no es correcto. Detente. En la madurez de la persona que está dirigiendo, puede enseñarle a esa persona inmadura, inconstante, inexperta, inmadura, infiel, a que se detenga y piense por un momento. ¿A quién se les parece? Dígame usted ahí, ¿a quién se parece una persona inexperta, inconstante? ¿A quién? ¿De quién nos está hablando la escritura cuando dice que somos temerosos, emocionales, inconstantes? ¿Será que se está refiriendo a Israel? ¿Será que Israel ha actuado de esta forma? ¿Será que la iglesia, llamémoslo así para las personas, o la Keilah se comporta de esta manera? Tal vez como Keilah hemos sido inconstantes, tal vez como Keilah hemos sido inmaduros, tal vez hemos sido inexpertos, hemos sido temerosos, quebrantamos nuestras promesas, nos movemos por emociones, que es supremamente peligroso moverse por emociones, porque las emociones no nos dejan ver con claridad, porque la escritura dice que engañoso y traicionero es el corazón más que todas las cosas. Y dice, ¿y quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón sino Adonai? Por eso Yeshua, cuando nos habla que Él vendrá, y todos decimos, ven pronto a don Yeshua, y lo cantamos, ¿cierto? Ven pronto. Pero lo que no sabemos es que Yeshua viene por una novia ataviada, por una novia lista, por una novia preparada, sin tacha, sin mancha y sin arruga. Pero en esta clase de mujer, en la soltería, en la insensatez, en la juventud, encuentra una novia inexperta, una novia que no está lista. ¿Será que así estamos nosotros hoy? ¿O será que ya estamos en un estado un poco más de madurez? Aprendíamos que ¿por qué no ha llegado Mashiach? Veíamos esa reflexión. ¿Por qué no ha llegado Mashiach? Cuéntenme ahí, ¿por qué no ha llegado Mashiach? Si todos los años ya estamos cerca, ya está la venida, ¿por qué no ha llegado Mashiach? ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Qué está, falta? ¿Cómo está la novia? ¿Está joven? ¿Joven y madura o está joven madura? ¿En cómo está la novia? ¿Cómo está la Keilah? Llamémoslo de esta manera. Miren que hay ventajas cuando nosotros entendemos el valor de una cobertura y el valor de una cobertura paterna. Temas que hoy ya son vistos como aburridos, como a mí no me hable de eso, pero mira que la joven necesita la cobertura del padre, la Keilah necesita la cobertura del padre, porque la Keilah, la mujer, necesita quien anule o confirme sus votos, porque la mujer tiene una cualidad y una virtud, y es que la mujer es Emocional. Si usted mira a un hombre, a veces ustedes pelean con uno porque le dicen, oiga, pero es que usted ni se ríe, ni se alegra, ni dice nada, ni celebra, ni nada, pero porque como dicen los pastores, nosotros hemos sido cableados de manera diferente, y eso nos ayuda también para hacer ese polo a tierra que muchas veces ustedes necesitan. Amén. Amén. Ahora, necesitamos la cobertura del Padre porque necesitamos esa confirmación o esa anulación de los votos. Necesitamos decirle, Padre, mira, voy a tomar esta decisión, yo te la presento. Pero hablemos del Padre físico, de esos padres que el Eterno nos ha permitido tener, buenos o malos, con defectos, ¿cierto? Pero el Padre tiene una responsabilidad muy grande. Cuando una mujer se va a casar, ¿cuál es la bendición que necesita? La bendición del Padre. El que la tiene que bendecir es el papá, porque el papá se va a encargar de confirmar ese voto o lo puede anular. ¿Tú sabías que tus padres pueden darte la bendición o te la pueden quitar? Así es. Aprobar o desaprobar lo que estás haciendo, porque sobre ellos ha sido delegada autoridad. Y esa autoridad no proviene de ellos mismos, sino de Adonai, dice la escritura. A nosotros no nos gusta, esto es un poco para los jóvenes que están allí, no nos gusta que nos limiten, no nos gusta que nos pongan un límite, un parámetro y nos digan hasta aquí, o esto no lo vas a poder hacer, pero en la madurez o en la
parte que el Padre les ha permitido avanzar a nuestros padres y dar unos pasos adelante de nosotros, los lleva a decirnos, espera, detente, te vas a equivocar. Yo prefiero obstruirte el paso, decirte no cruces, a que cruces y te golpees y caigas y te lastimes y te hieras. Y muchas veces a nosotros no nos gusta porque no entendemos esos límites. Mira que también el padre le puede decir a uno, no estás lista. Tal vez estamos encaprichados y queriendo, Señor, dame esta bendición. Voy a poner un ejemplo, Señor, yo me quiero casar, dámelo. Ese es el hombre que yo quiero, ya es el tiempo. Y aún ahí nos puede decir, no estás listo. ¿Sí? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no estoy listo? Porque Yeshua viene por una novia ataviada, porque no estás maduro, porque no estás dispuesto, porque no estás con un corazón preparado para servir. Tremendo. Pero miren que eso es una ventaja muy grande que tienen las mujeres. Tener una cobertura es tener esa posibilidad de que alguien quite ese voto que dice por ignorancia, por torpeza, por insensatez. Y si ustedes se dan cuenta, cuando leemos el primer verso de la paracha, no dice que ocurra lo mismo con el hombre. Esa prelación, esa parte hermosa, el Padre lo hizo con nosotras las mujeres y dice, ustedes van a tener quien pueda detenerles, o sea, anular sus votos o permitirles que los haga. Y eso es importante porque muchas veces, ¿cuántos después de que han hecho las cosas se arrepienten? Nos hemos arrepentido si hubiera pensado antes de hacer tal cosa o de tomar esta decisión, pero no tuve a nadie que me dijera detente. Entonces, sí es importante la autoridad que ha sido delegada por Adonai para nuestro Padre, para nuestros padres, para que nos digan, nos hagan un alto y nos digan, ten cuidado, espera, o tómate un tiempo más prudente, es necesario que lo pienses mejor. Ahora preguntémonos, si ahora entendemos la importancia de la autoridad de un padre, si tú tal vez te fuiste de tu casa peleando con tus padres, Adonai en esta paracha nos está diciendo necesitamos reconciliarnos, ¿cierto? Si tal vez tú estás en una discusión hasta con tus hijos, necesitamos reconciliarnos. Necesitamos esa bendición. Ahora, si tal vez tú saliste de la congregación donde estabas antes o estás pensando dar ese paso o lo diste hace mucho tiempo, tú te fuiste con la bendición de los pastores de donde estabas. Eso es importante porque eso nos va a permitir analizar qué puede estar obstaculizando que la bendición llegue a mi vida. ¿Por qué? Porque si tu papá dijo no, fue no, ¿cierto? En muchos casos. Ahí tenemos que ir a analizar cada caso puntualmente. Ahora, pastora, ¿qué pasa con las mujeres casadas? Hablamos de las solteras, pero las casadas. Bueno, acompáñenme y vamos allí más adelante, números 30, capítulo 30, versos 6 y 7. Antes de que se me pase, es que había un versículo que no tengo ahí en las ayudas, y es un ejemplo de lo bueno o lo importante que es estar bajo la cobertura paterna. Hace un año tuvimos la oportunidad de compartir esa enseñanza de lo que era la cobertura paterna y cómo descendía la bendición y cómo muchas veces la cobertura paterna afecta incluso hasta las personas que no son los hijos de esa casa. Así es. En la paracha anterior leíamos la historia de las hijas de un hombre que se llamaba Tselofejat, ¿sí? Y eran unas mujeres que le estaban reclamando a Moshe su herencia. Así es. Y ellas sabían que la cobertura de su papá era de bendición y que la herencia que venía por la casa paterna, es decir, la bendición que viene de generación en generación, caía sobre las cabezas paternas y ellas no querían quedarse por fuera de esa bendición. Acá le llaman herencia, pero ellas supieron pelear delante de Adonai por su bendición, porque eran mujeres que sujetas a la autoridad de su padre. Ahora, si estás casada, ¿qué va a pasar ahí? Ahora sí vamos a las casadas. Ahora vamos a las casadas. Verso 6 del capítulo 30 dice, pero si fuera casada y hace votos o pronuncia con sus labios, cosa con que se obligue su alma, y su marido oye, y cuando oye se calla, guarda silencio, los votos de ella seguirán siendo firmes, y la obligación
y la obligación que se impuso será firme. Amén. Pero espérame ahí más adelante. Pero si el día en que su marido la oye, se lo prohíbe, le dice alto, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido. Y Adonai la perdonará. ¿Cuál es la forma de hallar ese perdón cuando hacemos un voto a la ligera? En el caso de las casadas, valga la redundancia, necesitamos alguien que interceda por nosotros y diga, un momento, ese voto yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que hagas esto o hagas lo otro. Hoy colocamos un ejemplo particular. Cuando la esposa quiere tomar una deuda y quiere sacar una tarjeta de crédito y dice, amor, voy a sacar esta tarjeta de crédito para mis gastos. Y el esposo dice, no No, estoy de acuerdo. no ¿Qué estoy de acuerdo. pasa? Nosotras somos sumisas, somos esas mujeres que decimos, bueno, amor, entonces no lo voy a hacer, la dejo ahí, o la entrego, o renuncio a ella, o no la voy a usar, ya la pediste y no la usas. O somos de las que decimos, no, 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 qué pena contigo, pero por encima de, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuántas les pasa eso? ¿A cuántas de nosotros nos pasa eso? ¿A cuántas les cuesta cuando el esposo les dice que no? Como que algo les sirve por dentro. Y así somos nosotros, porque acuérdense de que no es solamente la mujer, sino es la Keilah. ¿Cuántas veces servimos por dentro porque Adonai no nos complace los caprichos? Los caprichos. Sí, cuando Señor es que yo quiero ya y ya tengo todo listo, tengo todo el viaje, tengo los tiquetes y Adonai dice, no, No. no vas. No nos gusta, ¿cierto? Entonces, eso mismo le pasa a la mujer casada, pero es una bendición. Y cuando lo relacionamos con Israel, cuando tomamos esta mujer casada con Israel, recuerden que cuando Israel estuvo en Har Sinaí, en el monte Sinaí, Israel dijo, haremos y obedeceremos. Al recibir la ketubá, los votos matrimoniales, estamos hablando de votos, qué hermoso es el Padre, ¿no? Los votos matrimoniales, ¿qué dijo Israel? Vale. Haremos y obedeceremos. Hizo un compromiso, un voto. Y esta realmente es una parte donde tenemos que examinarnos al detalle, porque qué fácil delante del Eterno es decir, yo voy a hacer, yo voy a obedecer. ¿Y qué pasó con el tiempo? Dice que la esposa se le olvidó sus votos. En Jeremías 2, si usted tiene la oportunidad de leerlo, Adonai le habla a la esposa, le habla a la novia y le dice, me acuerdo cuando andábamos de amores, cuando paseabas y hablabas conmigo y hablabas de todo lo que me amabas, de todo lo que me decías. ¿Será que hoy Adonai nos puede estar diciendo esto? ¿Ya se te olvidó cuando me enamorabas, cuando me decías haré y obedeceré? ¿O será que estamos en ese plan de obediencia, en ese plan de cobertura, de sujeción, de sumisión, Padre? Lo que tú me digas, yo hago. Hacia donde tú me dirijas, yo voy. Mis caminos serán tus caminos, Señor. Yo no haré en mi parecer, yo no haré conforme a mi voluntad, haré como tú me indiques. Hay algo que pasa y es que la esposa Israel siempre, siempre va a ser tendiente a fallar. Siempre va a ser tendiente a ser infiel porque tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza siempre nos va a jalar a hacer lo malo, a serle infiel al Eterno. Tú le prometiste esto a Adonai, pero ¿por qué no te das un permiso? ¿Qué tiene de malo salir con un amigo? ¿Qué tiene de malo compartir un rato? ¿Qué tiene de malo que digas esto? Después, más adelante lo cumples. Si hoy no puedes, mañana lo harás. Pero recordemos que en este momento no es solamente la mujer casada, es su Keilah. ¿Cuántas veces nosotros no somos tendientes a fallar? ¿Y qué dice Adonai en el libro de Oseas? Le dice al profeta, al hombre santo, ve y ama a esa prostituta, ámala. A pesar de todo, ámala. Y Adonai manda a su hijo, a nuestro Señor, a Yeshua. Adonai se hace carne
y toma ¿sí? A la infiel, ¿no? Porque esa palabra prostituta suena fuerte, pero digamos la infiel, a la inconstante, y le dice a Yeshua, ámala, ámala, porque tú la vas a tener que amar, tú la vas a tener que restaurar. Y así nos ha tomado el Señor. En medio del lodo cenagoso, Él nos ha restaurado. Cuando a Yeshua le llevan la mujer que estaba en adulterio, ¿qué hace Yeshua? ¿La juzga? No. Adonai lo envió a ¿qué? A amar. Amar a su esposa, amar a su Keilah. Pero también la mujer sufre de algo muy rápido a veces, y es el desamor. Se desenamora con facilidad. ¿No les ha pasado, especialmente en las jovencitas, o que usted conozca a alguien que conoce a una persona y se enamora rápidamente y a los 2, 3 días ya se desenamora? Eso le pasa a la Keilah. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestros ojos en lo humano, en lo físico. La Keilah se desenamora porque pone su mirada en el pastor, y muchas veces se les olvida que el pastor o el siervo o la sierva que están adelante son seres humanos. Son seres humanos, y los seres humanos a veces nos equivocamos, a veces hablamos duro, a veces contestamos feo, a veces tenemos nuestros malos momentos. Por eso nosotros tenemos que enseñarles es a que miren a Yeshua, no a que sigan solamente una persona. Bendito el Eterno que ha establecido autoridades sobre nosotros, y son una bendición, pero nuestras autoridades nos han enseñado a no ser hijos dependientes de ellos, sino a ser hijos dependientes de Adonai. Sujetos a la autoridad, sí, pero dependientes del Eterno. Como la esposa es tan emocional, a veces eso nos mueve, ¿sabe? Mire, si uno hablara con el tono que antes escuchábamos en el segundo nivel, hablar en ese tono y que sí, y que venga y que arrebata lo que el Eterno, arrebata lo que el enemigo te ha quitado y toma autoridad. Eso vende, porque nosotros somos emocionales, y esa emocionalidad lleva a la mujer o a la esposa, a la Keilah, a fallar. Por esto Yeshua dice en el libro de Jeremías, tiene que circuncidar a la esposa. Tiene que ya no poner la Torá en tablas de piedra, sino grabársela en su corazón, porque eso es lo que quiere él, una esposa que lo ame y que le sirva de verdad, no solamente que lo haga por un interés, sino por amor verdadero. Hay otro tipo de mujeres, pastora, en esta paracha. Así es, así que acompáñeme ahí más adelante al verso 9. Pero todo voto de una viuda o repudiada con la que se ligara su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo anuló, entonces todos sus votos serán firmes y toda la obligación con la que hubiera ligado su alma será firme. Es decir, lo que se comprometió lo debe cumplir. Mas si su marido los anuló en el día que los oyó, eso es cuando el marido o el esposo está en vida, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Adonai la perdonará. Bueno, ¿y qué pasa con la viuda? La viuda es un caso especial, ¿no? Es un caso especial. Es un caso diferente, porque la viuda está obligada a cumplir sus votos. Mire qué particular. Si cuando su esposo estaba en vida, su esposo anuló el voto, ella no está obligada, está libre. Pero si cuando el esposo estaba en vida no lo anuló, el voto se tiene que cumplir. Ella debe cumplir con lo que ha prometido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no tiene una instancia para anular su voto, que es el caso que ocurre con la soltera y con la casada, que está bajo sujeción. Tiene esa facultad del esposo de anular este voto, mientras que ella ya no cuenta con ese favor, digámoslo de alguna manera, y nosotras tenemos que decir, ¿y ahora qué le queda a la viuda? Usted quizás está preguntándose allí, si usted está en un estado de viudez, usted dice, entonces, ¿qué me queda a mí? No se preocupe, acompáñenos a Isaías 54, 4 y 8.
porque Adonai de todo tiene cuidado y a nosotros nos encanta cómo esta porción se va conectando con la necesidad del pueblo y con la dependencia que debemos tener del Eterno. Amén. Vamos a Isaías capítulo 54, versículo 4. Dice así: no temas, que no te quedarás avergonzada. No te confundas, que no quedarás burlada. Pues te olvidarás del reproche de tu juventud y no te acordarás más de la vergüenza de tu viudez. Porque el que te hizo te desposará. Oído muy bien. Adonai de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel te redimirá y se llamará el Elohim de toda la tierra. Adonai te ha vuelto a llamar como una mujer dejada y abandonada. ¿Puede uno desechar a la esposa de su juventud? Dijo Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con inmenso amor volveré a traerte. Pastora, ¿y quién puede ser esa viuda? Porque hay dos casos, ¿no? Perdóname, disculpa. La viuda y la divorciada. ¿Quién es la viuda? ¿A quién se le llama viuda? Se le llama viuda a Judá, a la casa de Judá, porque la casa de Judá en su tierra murió su esposo. Y además porque Judá no quiere nada con Yeshua. Judá está apartada de su novio, de su esposo. Es decir, viuda es la mujer a la cual su esposo muere. En la tierra de Judá muere Yeshua y la esposa vio morir al esposo. Pero aparte de eso, la viuda no reconoció al esposo, se divorció del esposo hasta el día de hoy. No quiere nada con él. Por eso es que la esposa está obligada a cumplir sus votos. Por eso es que Judá tiene que ser más estricto con la Torá, porque si no tenemos a Yeshua, pues no tenemos esa instancia para anular el voto, como en el caso de las mujeres casadas y las solteras. Pero sin embargo, el libro de Isaías 54 da una promesa muy especial para ellos, porque él la retomará. Así es. Y él hará algo especial con ella. Ahora, por eso no tenemos que preocuparnos por la casa de Judá, porque Adonai va a hacer algo muy especial con ellas. Pero vamos más allá, porque todavía tenemos más texto en esta paracha, pastora. La autoridad del esposo. Acompáñenme al verso 13 del capítulo 30 y vamos a ver qué valor relevante tiene la autoridad del esposo. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Presten mucha atención a eso. Pero si su marido callara o ello de día en día, entonces confirmo todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmo por cuanto cayó a ello el día que la oyó. Mas si los anulara después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Adonai mandó a Moshe entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que Adonai le da una autoridad especial al esposo, ¿no? Y acá dice algo, que si el esposo se queda callado, el esposo asume la culpa. Y acá es maravilloso cuando logramos ver el contexto de lo que Adonai quiere y cómo nos ama, que como Keila, Adonai envió a Yeshua y Yeshua asumió tu culpa y la mía. ¿Sabes por qué? Porque él se quedó callado cuando estaba siendo entregado, sacrificado, flagelado. Él guardó silencio porque él sabía que estaba llevando la maldición del incumplimiento de los votos, de los juramentos de la novia. Él la estaba llevando en sí. Así es. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque todo lo que ha dicho el Padre, el Hijo lo ha hecho. Y a él oíd. Me gusta un texto que quiero compartir con ustedes que está en 2 de Corintios 5:21. Yo quiero leerlo desde esta versión porque es muy profundo.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Y miren la condición de quien tomó la culpa. Al que nunca cometió transgresión, por nosotros se hizo pecado, para llevar nuestras transgresiones, nuestra culpa, nuestra infidelidad, nuestra falta de compromiso, nuestro incumplimiento a los votos, para que nosotros fuéramos justificados para Elohim en él. ¿En quién somos justificados? ¿Por nosotros mismos? No. ¿Por la obediencia a la Torá? No. Por Yeshua. Somos justificados en él ante el Padre. Y eso me parece hermoso porque inicia este verso diciendo al que nunca cometió transgresión, el que nunca pecó, el que no se encontró en él ninguna maldad, fue el que tomó nuestra culpa, fue el que dijo, yo tomo tus votos, tomo lo que tú has dicho y los anulo. Tomo esa infidelidad que algún día hablaste, me prometiste, me juraste amor eterno y hasta el día de hoy has sido infiel. Lo tomo y por ti me hago culpable. Asumo tu culpa. Dice la escritura en el libro de Mateo 28:18. Y dice, y se acercó y les habló diciendo, ¿quién? Yeshua. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Definitivamente, como les decíamos hace un instante, nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro Mashiach, toma la culpa de nosotros, de la Keilah, de su mujer, y la asume y la lleva en silencio al madero. Y cuando está en el madero dice, consumado es. ¿Debo algo? ¿Mi esposa debe algo? ¿Mi esposa debe algo? Si debe algo, yo lo pago. Consumado es. Así que nosotros tenemos que darle esa importancia a Yeshua y entender esta parachá, porque muchos cuando leíamos esta parachá, especialmente las amadas mujeres, se cargaban un poco, pero ¿cómo así que tenemos que estar sujetas y pedirle permiso a él de nuestros votos? No, Adonai por el contrario quiere cuidarnos, quiere protegernos. Está la casa del Padre como esa cobertura para la joven. Ahora la pregunta, si es una joven sin cobertura, ¿quién va a poder anular sus votos? Si es una joven, una iglesia, una Keilah que no está enfocada en el eterno, ¿quién va a cubrir esos votos? Ahí hay una sentencia de culpable, ¿cierto? Si es una esposa que abandonó a su esposo, que amó a Adonai en algún momento, aceptó Yeshua en su corazón y hoy lo abandonó, es culpable. Por eso nosotros, creo que todos los que estamos ahí al otro lado de la pantalla, tú y yo, en algún momento, el 90% de los que estamos aquí, hicimos una oración de fe. Y decimos, Señor, perdóname, yo soy pecador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Pero se nos olvidó que con eso nosotros estábamos haciendo un voto. Y ese voto es que juntamente con esa oración viene la bendición, pero la bendición te viene con el paquete completo. Mandamientos, ordenanzas, instrucciones. ¿Qué tan obediente eres a la palabra? ¿Qué tan obediente eres a los mandamientos? Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, encontramos que en la fidelidad a los votos, a los juramentos y a las promesas, Israel, tú y yo, diga yo, levante su mano y diga yo. Cuando la pastora Pili dice, declare que usted es culpable, yo soy declarado culpable en cuanto a la infidelidad a los votos, en cuanto a la infidelidad a los juramentos, a las promesas. Y solamente, recuerde esto junto con nosotros, solamente a través de la redención en Yeshua, la novia, o sea, Israel, o sea, tú y yo, recuerda cuando iniciamos la parasha que decía, Moshe, háblale a las cabezas de cada tribu. A pesar de que posiblemente muchos de los que hoy están allí conectados digan, yo no sé de qué tribu soy, no sé a qué tribu pertenezco, pero estás allí, eres parte del pueblo. A través de Yeshua, nosotros podemos tener liberación. Somos libres. El Padre pagó esa culpa por ti, por mí. Y dice, hoy te hago libre de esos votos y la hace libre con un fin.
y es un fin maravilloso. Y ese fin es volvernos a desposar. ¿Usted se imagina cuánto amor tiene Adonai por nosotros? Que le prometemos amor eterno, que hace todo lo que necesitamos para decir, yo no quiero abandonarte. Yo quiero que tengas una cobertura. Yo no quiero que te equivoques, a pesar de que diste tu palabra y no la cumpliste. Yo coloco hoy a lo más preciado, a lo más amado que tengo, que es a Yeshua, mi unigénito, y lo entrego por amor a ti. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero desposar de nuevo. Yo no sé si a usted le parece una historia maravillosa, una historia de amor, de Ahava, una Ahava verdadero, lo que Adonai está haciendo allí. Nos cubre para que no hagamos votos a la ligera. Pero además, cuando hemos hecho votos a la ligera, aún con Él, con su palabra, con los votos matrimoniales, prometiéndole amor eterno y no cumpliéndolos, dice, espera, tengo un redentor, tengo un pariente redentor que va a pagar tu culpa y que hoy se hace culpable y toma tu culpa como propia para redimirte. Eso es algo que yo creo que ninguno de nosotros puede pagar. Pastora, y hay algo que nosotros no teníamos antes en segundo nivel y son las fiestas del Eterno. Y creo que todos estamos aprendiendo. Pero cuando leí esta paracha y logramos entenderla desde esta perspectiva, comprendí también que a pesar de que una fiesta que es muy importante, que es la fiesta del perdón, pero comprendí un punto muy importante que se hace en esa celebración. Y creo que nos va a pasar a muchos de los que estamos acá, que ya lo hemos hecho. Y ese punto lo voy a leer acá. En la fiesta de Yom Kippur se llama el Kol Nidre. Acá en el texto dice, nos estamos preparando para la celebración de Yom Kippur. Sí, ya vamos para allá. Vamos caminando para Yom Kippur. Pues este es un buen momento para reflexionar sobre todas aquellas promesas y votos que hemos realizado a Adonai y hasta el día de hoy no los hemos cumplido. Recordemos la importancia de una oración que realizamos en el día de Yom Kippur, que es la que les acabo de mencionar, que es el Kol Nidre. Es una oración en donde comenzamos a pedirle perdón a Adonai por cada voto, por cada promesa que nosotros hemos hecho y que no hemos cumplido. Y si tú no has cumplido un voto o una promesa, Padre, deseo que llegue Yom Kippur porque quiero ponerme a cuentas contigo, pero desde ya quiero examinar, quiero escudriñar mi corazón y quiero que tú traigas a mi memoria todas las promesas y votos que yo he hecho contigo, incluso con mis demás hermanos y que no he cumplido. Yo quiero ponerme a cuentas contigo hoy. Quiero saldar toda deuda, pero no porque yo la pueda saldar, sino porque sé que a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, tú pagas mi deuda, Padre. Amén. Entonces, pastora, queremos mostrarles un video cortico. Por favor, súbale el volumen allá a su televisor, a su celular. El video está un poquito bajo de volumen, en donde por lo menos nos vamos a llevar una noción más de qué es esa oración del Kol Nidre. Y esa relación que tiene con esta parasha, con esta primera lilla que habla acerca de los votos. Quizás usted llega a Yom Kippur muchas veces haciendo ciertos actos de obediencia. Claro, cuando llegamos por primera vez desconocemos mucho del protocolo de nuestro rey y estamos aprendiendo. Y una de las razones por las cuales quisimos traer a colación este video es porque estamos en preparación, nos estamos preparando. Y cuando llega ese momento, ese día del perdón y ese día de perdón para toda la congregación, para todo el pueblo, pues que tú llegues con conciencia, tú y yo lleguemos con conciencia y no digamos, oiga, ¿y por qué yo tengo que recitar todas estas cosas y todas estas oraciones? Yo no entiendo. Pues una de las razones es que estás exponiendo delante de Adonai todas aquellas cosas, promesas, votos, juramentos que en algún momento hicimos de manera ligera, rápida, y no tuvimos en cuenta lo que hablamos y quizás mucho de ello no lo cumplimos y tenemos esa culpa. Pero cuando dice que cuando hay alguien, cuando el esposo, cuando el padre dice,
yo tomo esa culpa o no estoy de acuerdo, absuelve completamente a su hijo, a su esposa de ese voto que ha hecho. Y eso es lo que sucede en ese tiempo de Kol Nidre. Aprovechemos este tiempo de preparación también para librarnos de todas aquellas promesas que tal vez hemos hecho, como por ejemplo, si tú me dejas, yo me muero, ¿sí? Si tú me dejas, palabras necias que se dicen, no quiero repetirlas, pero bueno, palabras como que ligaron sin nuestra alma. sin ti yo no soy nada, ¿sí? O sea, esas palabras que nosotros dijimos, eso que nosotros, y lo mencionábamos al inicio y lo mencionó la pastora, y lo reforzó después, y es que no es pensarlo, aunque Adonai dice que si lo pensaste ya pecaste, pero la escritura nos enseña también que cuando tú lo declaras o lo confiesas, hay como si fuera un poder que sale esa palabra, y la palabra también nos dice, echa tu pan sobre las aguas, que muy pronto lo recogerás. ¿Qué pan vas a tirar sobre las aguas? Has lanzado palabras de maldición, te has atado a una persona, te has atado a un trabajo, te has atado a una relación, te has atado a un vicio, te has atado a una amistad, te has atado a una adicción, llámese el internet, el computador, las redes sociales, el cigarrillo, la droga, la pornografía, te has atado con tus palabras, has atado a tu esposa cuando le has dicho, no, es que ya es la grúa, ya es la serpiente, ya es la fiera, ¿cierto? Esas palabras las dicen acá en mi país. En mi casa no, gracias al Señor, pero en mi país las dicen mucho. Entonces, ¿qué ha salido de tu boca que tú hayas lanzado? Porque eso que tú lanzaste con tu boca lo vas a recoger. Y esas promesas que tú hiciste, también vas a tener que dar cuentas. Entonces, miremos este adelanto de algo que vamos a ver en Yom Kippur, que es la explicación de lo que es el Kol Nidre. Por favor, súbale un poquito de volumen a su pantalla para que pueda escuchar mejor. ¿Qué es el Kol Nidre? Una oración o una pequeña reflexión sobre una oración muy especial que tal vez muchos de nosotros hasta el día de hoy no hemos hecho. Y esa oración se llama el Kol Nidre. Es una oración que se acostumbra a recitar para esta fecha tan importante porque como seres humanos muchas veces somos acelerados en nuestras palabras y hacemos votos, compromisos a la y asumimos compromisos con el Eterno que generalmente no cumplimos. Y pues estamos delante del Rey y no cumplir un voto delante del Rey es extremadamente delicado. Entonces por eso viene este momento para examinarnos y para evaluar todos aquellos votos que tal vez hemos hecho con el Eterno. ¿Pero qué tal? Hay algo que no les hemos dicho aún, y es que dentro de los votos que muchas veces realizamos con el Eterno, hay muchos votos que hacemos por coerción, por ignorancia o por insensatez o inmadurez en algún momento de nuestras vidas. Por eso es tan importante este momento. El Kol Nidre tiene un fin especial y no es eximirnos de los votos que hacemos cuando llegamos a los pies del Eterno, ¿no? De ninguna manera, porque la palabra dice que cuando hacemos votos al Eterno debemos cumplirlos. Pero sí nos da una opción este acercamiento, esta oración, y es poder pedir perdón al Eterno de esos votos que en algún momento hicimos, en algún momento de nuestra vida, quizás en el pasado, que no recordamos, o quizás que, como tú lo mencionaste hace un momento, esos votos que por presión de alguna persona o por desconocimiento llegamos a hacer y no teníamos claro el compromiso que estamos adquiriendo con Adonai. Pero el Kol Nidre nos permite precisamente acercarnos al Eterno y pedir perdón por esos votos. No es una oración que busca que nosotros digamos que seamos irresponsables. Al contrario, el Kol Nidre nos invita a cada día a ser más responsables con las promesas, con los votos que hacemos al Padre Celestial, al Elohim Todopoderoso. Pero queremos traer unos versículos de referencia para hablar sobre esto, y está en Deuteronomio, Devarim, capítulo 23, versículo 23, y dice así, o leámoslo desde el 22, cuando hagas un voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo o cumplirlo, porque Adonai tu Elohim te lo requerirá y habrás incurrido en culpa. Mientras que no incurres en culpa si te abstienes de hacer el voto. Debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Adonai tu Elohim, pues hiciste la promesa con tu propia boca. Hay un dicho que dice que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que
dice. Entonces, fíjate el nivel de responsabilidad que tenemos cuando hacemos un voto al Eterno. También hay otro texto que nos gustaría compartirles que está en Eclesiastés, capítulo 5, y es un texto que siempre me ha gustado mencionar cuando se habla de los votos, y dice de la siguiente manera: cuando vayas a la casa de Elohim, cuida tus pasos. Acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, que no saben sino hacer el mal. No te precipites con tu boca, ni te apresure tu mente a proferir una palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, pues de la mucha preocupación vienen los sueños, y de las muchas palabras la expresión del necio. Cuando le hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no se complacen los necios. Cumple lo que prometes. Mira que vuelve y nos recuerde, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrás de airar a Elohim con tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque cuando hay muchos sueños también hay vanidad y muchas palabras, pero tú respeta a Elohim. Mira que una forma de mostrar nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra devoción al Eterno precisamente es cumpliendo con nuestros votos, es cumpliendo con nuestra palabra. De hecho, pensaba también en cuando nos comprometemos con aquellas personas que nos rodean y no hacemos nada por cumplir esos votos. Somos irresponsables con nuestra palabra. Así es, y pues de cierta forma dejamos en mal el nombre de Adonai nuestro Elohim, porque recordemos que somos embajadores de Él en esta tierra. Entonces, que hoy en Ejad, en armonía como hermanos, hagamos esta oración de todo corazón y podamos pedirle perdón al Padre por todas aquellas cosas que en medio de nuestra ignorancia, de la coerción, de la presión que seguramente en algún momento alguien nos dijo, haga la oración de fe, y no entendíamos la magnitud de esto, o simplemente votos que hicimos y ya no nos acordamos. Algo de lo que me gustaría mencionar es esos votos financieros que muchas veces hacemos y que uno dice, ¿por qué hay tanta ruina en mi casa? Porque siento como que la mano del Eterno en la parte financiera es como si nos hubiera abandonado, y a veces hemos olvidado esos votos que en algún momento hicimos en la parte financiera y no hemos cumplido, ¿no? Porque precisamente no pensamos antes de hablar o nos comprometimos con algo que desafortunadamente no podíamos cumplir. Entonces este Kol Nidre es una oportunidad para podernos acercar a En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.